Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Elvis Bonilla y en este espacio me gustaría compartir con ustedes una de las novelas más importantes de la literatura hondureña, que me dejó una profunda impresión, y se trata de la novela Prisión Verde, del escritor Ramón Amaya Amador. Este libro, ¿verdad?, no es solo una historia de ficción, es un retrato dolorosamente real de lo que vivieron muchos de los trabajadores hondureños en una época difícil, marcada por la injusticia y la explotación. Así que, si te interesa la literatura con conciencia social y quieres conocer más sobre la historia de nuestro país, quédate conmigo. Antes de hablar del libro, me gustaría compartir de ciertas cosas del autor, de Ramón Amaya Amador. Fue un reconocido escritor y periodista hondureño, nacido el 29 de abril de 1916 en Olonchito Lloro. Los libros que escribió fueron Amanecer en 1958, Constructores, que también fue escrito en 1958, un excelente y maravilloso libro llamado Los Brujos de Ilamatepec, también escrito en 1958. Otro libro muy reconocido, Cipotes, también en 1963. El Señor de la Sierra, que fue, que verdad que estaba inconclusa, posteriormente fue publicada en 1986. Esa novela histórica inspirada en la vida de nuestro héroe Francisco Morazán, también el cual vamos a hablar hoy, su obra más famosa, que es Prisión Verde, publicada en 1945. Ramón Amaya Amador fue un defensor de los derechos de los trabajadores y escribió sobre la realidad social y política de nuestro país Honduras. Trágicamente, en un accidente aéreo en 1966 falleció, pero nos deja un legado literario y político muy valioso. La novela Prisión Verde se sitúa en los años 30 del siglo XX, en un momento en el que las compañías bananeras extranjeras dominaban gran parte del territorio hondureño y explotaban a los trabajadores en condiciones inhumanas. Estas compañías tenían más poder que el propio gobierno y las injusticias eran parte de la vida diaria. ¿Estas empresas ofrecían empleo? Sí, claro que sí, por supuesto, pero en condiciones terribles. Jornadas extenuantes, salarios miserables, represión para quienes se expresaban y una vida llena de enfermedades, hambres y abusos. Esta novela nos muestra todo eso. De hecho, su publicación fue tan polémica que llegó a estar censurada en algunos lugares porque decía verdades incómodas. Esta obra denuncia esa realidad. En esta parte les compartiré un resumen del libro. La historia sigue a un joven, Valerio, que llega a trabajar a una plantación bananera en la costa norte de Honduras. Desde el principio, Valerio se da cuenta de que las cosas no están bien. Los trabajadores viven en condiciones miserables, comen mal, duermen mal y no tienen ningún derecho. La plantación se llamaba oficialmente La Bananera, pero los trabajadores le dicen Prisión Verde porque para ellos es una cárcel en medio del verde de la selva. Ahí la ley no existía,
no era la del gobierno, era la de las compañías bananeras. Valerio no era indiferente a lo largo del libro. Va creciendo su conciencia social, ve injusticias, abusos, enfermedades, sin atención médica, represión, violencia, y aunque al principio tiene miedo, poco a poco va involucrándose en la organización de los trabajadores. En esa lucha por condiciones dignas, por un poco de justicia. La novela nos muestra también cómo también el sistema que está hecho para que el obrero nunca salga adelante. Si se enferma, lo despiden. Si protesta, lo amenazan. Y si se organiza, lo desaparecen a pesar de todo. El Prisión Verde también es un canto a la esperanza y a la resistencia. En ese momento vamos a hablar del tipo de narrador y personaje que nos brinda lo que es Prisión Verde. El narrador de la historia es omnisciente, lo que significa que sabe todo lo que pasa y también lo que sienten y piensan los personajes. Esto ayuda a muchos porque nos permite ver la realidad desde diferentes ángulos. Valerio, el protagonista, representa al joven que despierta, alguien que viene inocente, solo buscando un trabajo, pero que termina convirtiéndose en alguien consciente y valiente. Otro personaje importante son Don Polo, el capataz, duro e injusto, que representa la autoridad impuesta por las compañías, y personajes como Chico Full, un obrero más experimentado que guía a Valerio y lo ayuda a entender cómo funciona este mundo injusto. También les comentaré dónde se desarrolla la acción de este libro. Toda la acción ocurre en la zona norte de Honduras, en una plantación rodeada de selva, humedad, mosquitos y un ambiente hostil. También podemos apreciar escenas en los campamentos obreros que están en pequeños hospitales improvisados y en las oficinas de las empresas. Lo interesante de esto es cómo esos espacios reflejan el contraste social. Mientras los obreros duermen en haciendas asignadas y comen arroz con piedras, los jefes de la empresa viven cómodos y despreocupados. El entorno no solo es físico, también es simbólico. Verde sí, pero también opresivo. Por eso el título es Prisión Verde. Y se preguntarán, ¿por qué escogí este libro o esta novela? Yo escogí esta novela porque muestra una pequeña parte olvidada de la historia de nuestra amada Honduras. Nos ayuda a entender cómo vivían los trabajadores hondureños en el pasado y cómo lucharon por sus derechos. Me pareció valiente la forma en que los autores denunciaron la realidad de su tiempo. Y también considero, me harán la pregunta, ¿qué más me llamó la atención? Pues a mí me impactó ver cómo los personajes, a pesar del sufrimiento, no pierden la esperanza. También me llamó la atención cómo el autor usó la literatura como una forma de protesta social, algo que me parece muy poderoso. Otra de las situaciones fue cómo el autor transmite la desesperanza y la esperanza al mismo tiempo. Desesperanza, ¿por qué? ¿O en qué motivo?
la realidad que nos muestra es una realidad dura. Y en la esperanza porque nos muestra que incluso en esas condiciones que ellos vivieron, hay quienes se atrevieron a resistir. Me conmovió el crecimiento de Valerio y cómo la solidaridad entre los trabajadores lo único que les daba la fuerza para seguir adelante. ¿Qué pueden aprender ustedes de esta obra? Creo y considero que todos podemos aprender algo muy valioso de esta novela. Por un lado, nos conecta con nuestra historia como país. Muchas veces hablamos de los héroes con espadas, pero nos hemos olvidado de nuestros héroes obreros, los que lucharon en silencio por mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores. También aprendemos que el cambio no llega solo, requiere valor, organización y conciencia. Y por último, que la literatura puede ser una forma de lucha, de denunciar y de abrir nuestros ojos. Prisión Verde no es solo un libro o una novela, es un llamado a no quedarnos indiferentes. Y ya para cerrar o culminar, me gustaría que si alguien alguna vez se preguntan o se preguntarán cómo era la vida en las plantaciones bananeras o qué tan poderosa puede ser una novela para cambiar la visión de nuestra sociedad, los invito a leer esta novela llamada Prisión Verde, del autor hondureño Ramón Amaya Amador. Les prometo, les garantizo que no los dejará indiferentes. Gracias por escucharme y ojalá este pequeño espacio les haya dado ganas de leer más, de pensar más y seguir conociendo la historia de nuestro país a través de la literatura. Hasta la próxima. Gracias.